Para reducir el consumo de tabaco, entender cuáles son sus consecuencias, no solamente en la parte física. Para eso tenemos a un tremendo invitado, él es Felipe Rojas de la Clínica Meds, ¿no es cierto? Para quien quiero pedir un fuerte aplauso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente. ¿Cómo estás? Asiento, por favor. Es deportólogo además, Eldo. Deportólogo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que con la cantidad de migrantes usted tiene mucha pega? ¿Está deportando gente? No, no va por ahí el tema. No. Básicamente por el tema de la medicina deportiva y prescribirle ejercicio físico a la población en general. Perfecto. Además que el tabaquismo yo creo que tiene una de las consecuencias más importantes en nuestra salud es precisamente en la condición física, ¿no es Sin cierto? duda, está Antes de muy llegar a una ligado. enfermedad. Absolutamente. ¿Cómo podemos reducir el tabaquismo en nuestro país? Entiendo que somos uno de los número uno en el consumo dentro de Latinoamérica de tabaco. Claro, efectivamente, dentro de los países latinoamericanos somos los que tenemos el índice más alto de consumo de tabaco. ¿Cuánto es eso? ¿Cómo podemos establecer el consumo de tabaco dentro de los países? Se define fumador netamente la persona que al menos ha fumado un cigarro en el último mes. Okay. Esa es la definición de fumador. ¿Ya? Y bueno, nosotros en Chile realizamos una encuesta nacional de salud cada ciertos 5 años aproximadamente. Y la última encuesta, que fue hace 1 año y medio, demostró que hay un 33% aproximadamente de la población que se considera fumador. Oye, es que es muy alto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias más directas que esto puede tener en la salud? Y también preguntarte si es que ese daño es acumulativo. Absolutamente acumulativo, es un daño que va aumentando de manera exponencial, ya, o sea, no tiene ninguna comparación. Y bueno, antes de comentarte, igual la última encuesta nacional de salud ha demostrado que ha venido disminuyendo en el último tiempo. O sea, hay más conciencia de que efectivamente es dañino. Hace 10 años teníamos un 43% de la población que era fumadora, pero ahora ya solamente un 33%, o sea, ha bajado un 10% aproximadamente en los últimos 10 años. Esto tiene que ver, a tu juicio, con la campaña que se ha establecido donde se ponen, ¿cómo se dice? Warnings, donde se ponen advertencias, ¿no es cierto?, dentro de las cajetillas. Ha subido bastante el precio de los cigarros, está alrededor de 4.000 pesos una cajetilla, entre los 3.000 y 4.000 pesos una cajetilla. ¿A qué crees tú? Porque hemos tomado conciencia. Sí, efectivamente, son varios los elementos, no es que sea uno solo el elemento que haya producido esto. El tema de los impuestos, sin duda que lo favorece, la concienciación de que en el fondo tú ves una imagen referencial de algo que es dañino, nocivo, y te genera un efecto de choque para impedir que en el fondo tú quieras seguir fumando, ¿ya? Porque ya empiezan a tener más conciencia de todos los efectos negativos que acarrea el cigarro. Ahora, el tabaquismo en el fondo es algo de las sociedades modernas, ¿ya? Generalmente la gente de más ingresos fuma más que las personas de menores ingresos. Entonces, debido al estilo de vida, debido al estrés, debido al trabajo, debido a la velocidad del día a día que llevamos, es que esto va aumentando. Oye, hay una tremenda industria, lo vi el otro día en un reportaje, de personas que ingresan cigarrillos de China, Sí. que son obviamente de menor precio, pero que ingresan una cantidad importante, o sea que es un mercado de millones y millones de dólares, como el mercado negro de los cigarrillos. En relación a esto podríamos decir que finalmente no se está frenando tanto, sino que precisamente por lo mismo, porque en el fondo entra un producto que no paga impuestos en el fondo y que puede entrar a un menor valor, es decir, de una cajetilla de 4.000 pesos que está en el mercado a una cajetilla que vale 1.000 pesos. Claro, ahí claramente hay un tema muy importante, como lo dice Mario, ya que en el fondo, y la gente tiene que tenerlo claro en la casa también, que en el fondo esas vías ilegales de acceso de los cigarros traen componentes que no están normados, ya que muchas veces no están rotulados de manera correcta y pueden traer cualquier otro elemento tóxico, nocivo, que no traen los otros cigarros convencionales. Como veneno para ratas, lo dice ahí, ¿no es cierto? O sea, los cigarrillos dentro de muchas cosas traen veneno para ratas, o sea, es veneno puro lo que uno se está echando al cuerpo. ¿Qué medidas debemos tomar, a tu juicio, para que este 30 y tantos % siga disminuyendo y en Chile haya menos fumadores? Ya. Mira, son varias las estrategias en el fondo. No se puede decir que sea un solo el motivo por el que nosotros debamos poner el énfasis. Lo principal es promover el tema de actividad física y de estilos de vida saludables en la población, alejar a los niños y a los adolescentes, a las personas que se están formando, de una imagen de cigarro, de fumador en el fondo. Muy típico ejemplo, ya que el papá, la mamá fuman en la casa, se vive en un ambiente lleno de humo y el muchacho, el niño, tiende a imitar esas mismas conductas. ¿Cuán nocivo es para un niño andar
andar en un ambiente en el cual se fuma? Muy nocivo. El fumador pasivo tiene casi tanta importancia como el fumador actual. Mira qué impresionante. De verdad que es bastante alto. Y eso, por ejemplo, me pasa mucho en servicios de urgencias que también me toca trabajar y que de repente la mamá viene por una enfermedad respiratoria el pequeño y la mamá dice, pero si yo no fumo en la casa. Pero claro, la ropa está impregnada de cigarro, el cigarro está en el pelo, entonces en el fondo nos sirve que la persona no fume fuera de su casa. Doctor, y si lo llevamos a un plano un poco más positivo, ¿qué beneficios puede tener la persona que deja de fumar, por ejemplo, después de 5 o 10 años, y qué efecto físico empieza a manifestar entonces una vez que deja de fumar? ¿En qué lo nota? Claro, la capacidad cardiovascular mejora significativamente. Ya hay algunos compuestos del cigarro que se van impregnando dentro de las arterias y eso hace que se pongan más rígidas. Por eso es que el cigarro es un factor de riesgo para hipertensión, para problemas de colesterol igual, para problemas coronarios, etcétera. Ya entonces la capacidad cardiovascular uno se va a sentir que puede rendir más en el día a día. También uno se siente respiratoriamente mucho más apto, ya cuando le llega algún cuadro respiratorio, alguna virosis, cosas así, lo recibe de mucho mejor manera que en una persona tabáquica. Vuelve ¿Qué? el olfato y el Se pierde, gusto de las sí. comidas, Sí, eso es vuelve cierto. a aparecer, o sea, uno empieza a sentir muchos más olores, empieza a tomar el gusto por comer, o sea, logras en el fondo identificar muchos más sabores, pero debe haber un cambio de switch, ¿no? Sí, o sea, pero tú dijiste que tú fumabas, ¿cierto? ¿Lo has tratado de dejar alguna vez? Sí, lo ¿Y lo has hecho? he dejado. ¿Lo has hecho de golpe o lo has hecho De golpe, progresivamente? nunca apoyado por remedios. Hay un remedio que se llama Champix, entiendo, el Champix ¿no es cierto? y el Nunca lo he Buco, hecho. Entiendo que hay unos chicles también que Sí, se y hay pueden... unos Y los parches Y hay de unos nicotina. parches, ¿no es cierto? Pero Correcto. yo creo que también tiene que haber un cambio de switch importante. Tiene que venir de la vereda de tener ganas, ¿no es cierto?, de dejar de fumar. O sea, una opción que tiene que tomar uno finalmente y de ahí en adelante. Claro, que en el fondo para dejar de fumar son básicamente 3 los elementos que hay que tener en consideración. Que la persona tenga la voluntad, el deseo de querer dejar de fumar. Claro. ¿Ya? Porque sin eso, si la familia quiere, los amigos quieren, la pareja quiere, pero en el fondo la persona no tiene la voluntad, probablemente tal, va a costar mucho. El segundo pilar grande es que el profesional que está a cargo de asesorarlo tenga un poco de paciencia y sea muy intuitivo en el fondo para buscar la vía por la que dejar de intentar de fumar ese paciente. Porque son varias las opciones, no es como solo una que va a ir certero a funcionar. Entonces, claro, uno tiene que conocer un poco la psicología de la persona para saber cuál es el elemento que más le favorece para dejar de fumar. Y el tercer elemento es que sea una medida efectiva. Ya los parches de nicotina efectivamente tienen eficacia demostrada, los chicles también. Hay 2 medicamentos que también tienen utilidad demostrada. Pero todos tenemos un enfoque distinto, no es que sea una misma receta para todos. Ya, no es que haya un método que uno diga ya, cuando la gente lo hace progresivamente, por ejemplo, generalmente vuelve a no recaer en el cigarro. Hay hipnosis cuando lo hace de también. golpe, Hay o hipnosis con Yo he también. escuchado que Sí. la hipnosis es un método bastante efectivo. Ahora, siempre se habla de que sube la ansiedad y que uno por ahí empieza a comer más de la cuenta, que uno tiene que estar un poco dispuesto a subir de peso al momento de dejar de fumar. ¿Qué hay de cierto y cómo podemos regularlo? Ahí, claro, claramente no podemos mentir, si eso es absolutamente un hecho, ¿ya? Y en el fondo empiezan a comer más o empiezan a tener más consumo de café también o empiezan a tener actitudes sociales distintas a lo habitual, ¿ya? Porque obviamente se va produciendo una deprivación a una adicción. Entonces igual empieza con reacciones Más distintas. irritable tal vez uno en el día a día. Mucho más irritable, más ansioso, más angustiado de repente incluso. Entonces es un tema complicado de abordar. Sí, oye, en todo caso hay que aclarar, y yo me imagino que usted me va a avalar, doctor, de que subirse unos kilitos es nada en relación al claro. perjuicio que te genera finalmente el tabaquismo, ¿no es cierto? Absolutamente, si uno lo pone entre la balanza, Claro. es mejor Además subir que- 2 o 3 kilos a dejar de fumar. Y además, claramente. ¿qué pasa? Que uno muchas veces asocia solamente el fumar, el cigarro, a una enfermedad que te puede venir de forma casi que inmediata porque estás fumando y vinculada al pulmón. Cuando en realidad, lo que hablamos antes de los efectos acumulativos, esto puede acumularse obviamente en el organismo y manifestarse en otro tipo de órgano. Yo tengo el caso de una persona muy cercana que tuvo un cáncer a la vejiga, pero que venía dado de que él estuvo 30 años fumando. Wow. Y eso que lo había dejado, no sé, 20 años después. O sea, él fumó desde la No, y adolescencia. produce impotencia. O sea, cuando uno va leyendo la cantidad de advertencias en relación a las campañas, te das cuenta que no solamente una enfermedad asociada a los pulmones, ¿no es No, cierto? para nada. O a lo cardiovascular, Claro. sino que también lo que dice la Vicky. O sea que... Afecta a todo sentido. Nosotros nos toca ver mucho deportista. Entonces, por ejemplo, el cigarro también va endureciendo los tendones, los músculos, Mira. y van rindiendo menos los deportistas y todo. Y por eso hay que ser súper O enfático. sea, no hay ningún aporte por medio del cigarro. Fumar no te deja nada positivo en el organismo, ¿cierto? ¿Qué quieres que te diga? Nada. Yo creo que Solo una de las mala grandes vida. medidas que se han tomado es precisamente el hecho de
restringir el consumo de cigarrillos en los lugares públicos. Si yo hago un poco de memoria, me acuerdo que antiguamente se fumaba hasta en las clínicas. O sea, Sí, pues en las salas de espera. en las salas de espera, o sea, en los En el aviones, colegio, en en el los aviones, colegio. los Yo tuve profesores en los profesores que colegios. fumaban. Tal Oye, cual. en los buses. En el Entonces, avión. de verdad, yo creo que restringir eso ha aportado bastante y ha creado conciencia. Doctor Felipe Rojas de la clínica METS, muchas gracias. Una conversación muy interesante en este 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Señor, muy amable. Gracias, Doc.